fuego lento. Vas a mover constantemente hasta que vaya tomando consistencia de crema. Buenos días, licenciada. Buenos días, chicos. Funciona como conservador y es buenísimo para la piel. Para manchas ya. Preparé la famosa crema morada de arroz para limpiar manchas. Necesito una taza de arroz y una taza de agua purificada. Esta primera agua se desecha para limpiar impurezas. Pega nuevamente una taza de agua purificada y deja remojar. Hacer varias horas preferentemente y lo vas a colar. Queda en la coladera, lo vamos a tocar para otra receta. El líquido colado se lleva a fuego lento. Vas a mover constantemente hasta que vaya tomando consistencia de crema. La verdad me salió bastante. La aportación es que agregué 5 gotas de esencia de árbol de té. Funciona como conservador y es buenísimo para la piel. Para mañana. Listo, chicos. Esperemos que se conecten sus compañeros y empezamos. Yo creo que unos un minutito esperamos y empezamos. Buenos días. Buenos días, Frank. Listo, chicos, empecemos. A ver, sobre la pruebita de ayer, todavía no les califico porque hubo una compañera que la realizó tarde la prueba porque no pudo realizarla con ustedes, entonces, para calificarles conjuntamente, entonces, por esa razón no les califica. No creo que sea necesario revisar la prueba. Los dos últimos ejercicios, chicos, si ustedes revisan en los videos de YouTube, los realizamos en clases y de igual manera deben estar en sus textos. Y la teoría estaba también bastante sencilla. Entonces, en estos días, tal vez el día martes, les suba las notas de cada prueba, ¿ya? No les ofrezco mañana porque voy a mandar a arreglar mi compu, entonces no voy a estar con ella, entonces ahí está todos los documentos. Entonces, más seguro el día martes les subo la calificación a todos de la evaluación número 1. Otra cosa, necesito que suban sus tareas, las personas que no lo han hecho, obviamente las que tengan el libro, porque los que no tienen el libro les va a tocar después hacer doble trabajo. Entonces, los que todavía no tienen, traten ya de conseguirlo para que sea igual. Perfecto, a ver, antes de iniciar, ayúdenme con la cámara. Toditos están con las cámaras apagadas, toditos. Ya, gracias Lupita, gracias Maritza, gracias Melissa, muy bien. Ya, entonces, en la unidad número 1, conocimos algunos parámetros. A ver, en la unidad número 1, conocimos algunos parámetros interesantes de la corriente eléctrica y ahora vamos a otros. Es importante que de la unidad número 1 esté claro
más que todo lo que hemos visto referente a fórmulas. Por ejemplo, la fuerza es bastante común para ustedes, entonces esto yo supongo que está claro. Las cargas eléctricas que se representaban con la letra Q, que vimos, el campo eléctrico que se representaba con la letra E. Todas esas cosas deben estar claras porque hoy ya vamos a ver otro parámetro que se les va a hacer conocido porque lo hemos escuchado. El título de nuestro primer tema de la unidad número 2 es el potencial eléctrico. Se le conoce como potencial eléctrico o también una forma mejor de que se nos haga común, voltaje, ¿ya? Entonces, los que están con sus textos pueden poner al ladito voltaje. Se puede decir potencial eléctrico o también se puede decir voltaje. Es importante esto porque en algunos ejercicios puede ser que les digan voltaje y en otros ejercicios le digan potencial eléctrico. Entonces, pero cuando estamos hablando de uno de los dos, se refiere a lo mismo. ¿Qué página, licenciada? A ver, déjenme ver en qué página estamos. 26, licenciada. 26. 26, muchas gracias, 26. La unidad número 1 ya terminamos, si es que se fijaron en su libro, después venía, a ver, voy a hacerles mejor para que no se pierda. Verán, después de lo que vimos del campo eléctrico, ustedes realizaron a los ejercicios, bueno, ya les voy a mandar a hacer esto, algunos que nos quedaban. Y el siguiente es un experimento de laboratorio de la bombita y el sorbete con los papelitos. Recuerdan que así lo hicimos, entonces ahí quedaría terminado el tema. Sí, Dice, y de esa clase yo no estuve, ¿debería ser o no? No les mandé a llenar, solo más bien si es que desea revisar el videíto, está que hicimos ese experimento pequeñito, un experimento bastante pequeño. Entonces, en la unidad número 2 ya viene lo que es corriente eléctrica y el tema que vamos a ver, potencial eléctrico o voltaje, cualquiera de los dos, potencial eléctrico o voltaje. ¿Qué es el potencial eléctrico? Al nosotros recuerden que las cargas eléctricas son positivas y son negativas. Teníamos dos tipos de cargas. Al momento en que existe una interacción entre estas dos cargas, aparece el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, cuando hay una carga positiva y cuando hay una carga negativa y comienzan a relacionarse, comienzan a, digamos, a estar una con otra, se forma lo que es el potencial eléctrico o el voltaje. ¿Con qué letras las vamos a conocer? Miren, V de voltaje, esta es una fórmula que deben ya ponerlo en su formulario, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a anotar ustedes? Ponen en su formulario potencial eléctrico o voltaje. Es importante que las dos formas la conozcan, ¿sí? De las dos formas ustedes la identifiquen, porque como les digo, en algunos ejercicios va a estar potencial eléctrico, en otros ejercicios va a estar voltaje. Muy bien. ¿Cuál es la nueva fórmula que vamos a conocer? Ya vamos con la cuarta. La primera era la ley de Coulomb, la otra era para hallar la fuerza en el campo eléctrico, pero cuando solo teníamos una carga, y la otra para hallar la fuerza del campo eléctrico, pero cuando ya había también un radio. ¿Recuerdan? Cuando ya había una longitud. Entonces, esta vendría a ser nuestra cuarta fórmula que vamos a conocer. Nos dice que el voltaje es igual, ya vamos a ver qué significa cada uno de estos. W sobre Q. Analicemos cada una de ellas. La Q ustedes ya la conocen, pero igual la vamos a ver. La V significa voltaje. ¿En qué se mide el voltaje? Esto es nuevo para ustedes. El voltaje se mide en voltios, ¿sí? En voltios. Ustedes tienen aquí en su texto, entonces es necesario que lo subrayen porque yo les voy a poner solo la V de voltios, pero aquí está, miren. Se denomina voltaje y la unidad que se usa en el sistema internacional es la V o voltio. ¿Se fijan? Subrayarán eso de ahí. Nueva unidad que deben aprenderse. Cuando yo les diga en qué se mide el voltaje se mide en voltios. Igual, es el apellido de un científico importante que estudió el voltaje, ¿sí? Entonces, el voltaje se mide, se representa con la letra V
y se mide en voltios. La B de voltios. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la siguiente. W. ¿Qué significa W? Al momento en que existe una interacción entre las cargas positivas y las cargas negativas, cuando hay una dinámica, además del voltaje, estas cargas también realizan un trabajo, así como nosotros. Cuando vamos a nuestras actividades y hacemos una cosa, hacemos una otra cosa, estamos realizando un trabajo, nuestro trabajo. Lo mismo sucede en las cargas y tiene el mismo concepto. El trabajo hace referencia a alguna actividad que estemos haciendo. Entonces, el trabajo es la actividad que están haciendo las cargas positivas y las cargas negativas. ¿Con qué letra la representamos? Con W. ¿Por qué es W? Porque trabajo en inglés, por trabajo en inglés, ¿ya? Entonces, W significa trabajo. ¿En qué se mide? Veamos. Ustedes tienen aquí, miren, W, el trabajo en joules, ¿ok? Joules es en inglés, pero ustedes van a aprender la forma en español. ¿Por qué? Porque estamos en Ecuador y hablamos español. Entonces, arribita le van a escribir, en vez de Joule, chicos, nosotros lo vamos a conocer como julios, ¿ya? Julios, así. No Joules, sino julios, en español. La mayoría de gente se lo conoce así. En los estudios que ustedes vayan a realizar o vean, va a estar en julios, pero en el texto no han puesto joules, en inglés. Entonces, el trabajo se mide en la J de julios, Ok, y harán haciendo esas correcciones en sus libros, ¿ya? Julios. Chicos, denme un segundito, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, W significa trabajo y se mide en julios. Q, ya la Q nosotros ya la conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué es Q? ¿Qué era Q? Carga eléctrica. Carga. ¿Y en qué medimos? Carga eléctrica en Sí, columpios. Columpios. Muy bien, Marisa. En columpios o columpios. Listo, chicos. ¿Qué es lo nuevo que hemos aprendido? El voltaje que se mide en voltios y el trabajo que se mide en julios. ¿Ok? Voltaje en voltios, trabajo en julios. Aquí nos faltan algunos, no nos faltan muchos parámetros por aprender en física. Creo que nos faltan unos 3, en donde ya van a aparecer resistencias y tienen otro tipo de unidades, pero no nos faltan muchos. Entonces es importante que ya se vayan, chicos, ustedes metían en la cabecita eso de ahí. Empezamos con las cargas que se medían, que se representa con la letra Q y se miden en coulombs. ¿Qué más? Teníamos fuerzas que se miden en newtons, radios que se miden en metros, el campo eléctrico que se mide en newton por metro, el voltaje que se mide en voltios y el trabajo que se mide en julios. ¿Ya? Son las que hemos aprendido. Perfecto. Vamos con el almacenamiento de energía eléctrica. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, Liz. Ya, gracias. La diferencia de potencial tiende siempre a equilibrarse. Sin embargo, si un conductor de por medio, por ejemplo, un cable de metal, se mantiene separado, esta diferencia en potencial se logra almacenar y su energía también se almacena. Esta es una de las maneras en las que se pueden almacenar energía eléctrica. Sin embargo, ya que el aire tiene cierta
cierta conductividad, deja el paso de algunos electrones balanceando las cargas y disminuyendo la diferencia en el potencial. La tecnología moderna nos permite almacenar mucho mejor este potencial, utilizando diferentes compuestos de reacción que reaccionan para formar una diferencial eléctrica. Muchas gracias, Anita. Entonces, ¿qué nos están? El almacenamiento de la energía eléctrica, chicos, se genera en materiales que sean buenos conductores, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran estos materiales buenos conductores? Siempre yo les hablaba o les he dicho los metales. El que nos mencionaron, el cobre. Entonces, en estos tipos de materiales se almacena la energía eléctrica. Es lo que nos están diciendo en esta pequeña lectura. Muy bien, vamos a ver qué más tiene nuestro libro relacionado con el voltaje. Sigamos, Anita, ya para terminar la lectura. Este principio es lo que hace que funcionen las baterías que utilizamos en gran parte de nuestros dispositivos eléctricos, a pesar de que no se usan para almacenar la energía que mueve un dispositivo. La tecnología básica para almacenar una diferencia de potencial mediante dos placas metálicas separadas es indispensable para el funcionamiento de dichos artefactos eléctricos. De hecho, es lo que hace funcionar a los capacitores que se encuentran en los más simples dispositivos eléctricos, hasta en los más complejos. Ya, muy bien, ahora sí, gracias, Anita. Muy bien, chicos, ustedes saben que todo lo que nosotros estamos estudiando está relacionado con la electricidad y está en cada de los dispositivos que no tenemos en casa, en todos. En la imagen ustedes tienen un capacitor. Los capacitores también los encontramos en la mayoría de electrodomésticos, de artefactos eléctricos, y los vamos a estudiar. Los capacitores se estudian en un tema de física. Entonces, aquí solo nos han mostrado las imágenes. Ustedes, cuando ya nos toque estudiar capacitores, les voy a explicar qué son estos números que están aquí, para qué se utilizan. Entonces, solo están ahí mencionados porque son aquellos que recogen diferencia de potencial eléctrico o recogen voltaje. ¿Entendido? Sigamos. Flujo de cargas. Vamos con otra ecuación. A ver, dice, como hemos visto, las cargas eléctricas siempre fluyen de un potencial a otro para estar en equilibrio. Al flujo de cargas a través de un conductor lo conocemos como corriente eléctrica. Esto van a subrayar porque es la ecuación que vamos a ver. Corriente eléctrica. Y en el sistema internacional se miden amperios, cuyo símbolo es la A. Ya vamos a ir anotando eso cuando vayamos desglosando la ecuación. Este flujo normalmente lo transportan los electrones, aunque puede ser transportada por iones o ambos en el caso de un gas en un estado de plasma. Ya que una corriente es el flujo de cargas, podemos definirla como una cantidad de carga de un columpio pasando a través de un punto en un tiempo determinado, y de ahí esta fórmula de aquí. Siguiente fórmula que vamos a anotar entonces. Escribimos corriente eléctrica. Miren, estamos conociendo cada vez más parámetros que hemos escuchado, que sí hemos escuchado una corriente eléctrica, pero no sabíamos cómo obtenerla. Aquí está. Entonces, la corriente eléctrica, ¿a qué es igual? Primero, ¿con qué letra dice que la vamos a representar? Con la letra I. Es la letra I. Cuidado con la letra L, nada. La letra I. Si es que quieren, háganle los palitos de arriba para que quede claro que es la I. I es igual a Q sobre T. Analicemos qué significa cada una de estas. A ver. La I significa corriente eléctrica. ¿Ya? Corriente eléctrica. ¿Con qué unidad? No sé si ya hemos trabajado con este o han escuchado el amperio. ¿No? ¿Es nuevo también? Ya, subrayarán entonces. Eso está en su texto. Ya, eso está en su texto. El amperio. Entonces, aquí está. Amperios. A de amperios. Y cuyo símbolo es la A. Entonces, la corriente eléctrica se mide en
amperios. Ahí está. Amperios. ¿Qué es la Q? La Q ya es familiar para nosotros, ¿no es cierto? La Q significa carga y se mide en coulombs. Ya, perfecto. Ahí está, o en columnas, cualquiera de las dos. La T, ¿qué significa la T? Eso también ustedes sí conocen. ¿Qué significa la T? Tiempo. El tiempo. ¿Y en qué medimos el tiempo? eh, ¿En qué se en, mide? Segundos. En en segundos. segundo. Ya, en segundos. Muy bien. Y ahí están las tres. ¿Ya? Y significa corriente eléctrica y se mide en amperios. Q significa carga y se mide en coulombs. Y la T significa tiempo y la medimos en segundos. Listo. ¿Por qué se forma el flujo de cargas? El flujo de cargas se forma porque aparece el voltaje. Todos estos se forman porque las cargas comienzan a moverse. Se mueven, se mueven, se mueven, forman un trabajo, están haciendo un trabajo y ahí aparece lo que es. Ese trabajo da como resultado corriente eléctrica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La corriente eléctrica. ¿Ya? Muy bien, entonces copien eso que está ahí y me imagino que ahorita son ejercicios los que están abajo de su libro. Las ecuaciones son bastante fáciles, chicos, de aplicarlas. Como ven, solo tenemos 3 parámetros. Ya no ya no aparecen es el por 10 a la menos ni sé cuánto, el por 10. Ya en este tema creo que no van a ser presentes. Bueno, por la carga puede ser, pero tenemos solo uno. Entonces la fórmula ya es más sencilla de aplicarlas. Antes las primeras sí estaban más difíciles de ponerlas en la calculadora. Listo, entonces, ¿puedo borrar lo que está en la pantalla o todavía no terminan de copiar? ¿Borro nomás? Ya, Sí, listo. sigamos entonces. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Está todo claro? Está bastante sencillo. Lo difícil aquí o el compromiso de ustedes es que estén repasando las unidades que son nuevas para ustedes. Como yo siempre les digo en los ejercicios, no es que nos dicen el voltaje es tanto, la corriente es tanto, sino solo nos dicen actúa con 5 voltios. Entonces nosotros tenemos que decir, ya, el voltaje es el que se mide en voltios y poder poner los datos. A ver, la página número 28 es solo teoría. Entonces, esta página yo les voy a mandar de tarea, la página 28. Obviamente ya les voy a subir en el modo, solo que para decirles que no van a trabajar eso conmigo, para dedicarnos más bien a los ejercicios, ¿ya? Entonces, la página número 28 la van a realizar ustedes, es solo teoría. Y vamos a empezar con la página número 29, en donde están los ejercicios. Entonces, me dan un segundo para yo poder colocarles en una hoja de Word para poder realizar con los compañeros que no tienen. A ver, entonces vamos a la página 29 con el ejercicio 9, para los que no están en los textos. Página 29, ejercicio 9. Vamos a ir haciendo, vamos a irnos saltando uno para que ustedes también puedan realizar ejercicios solitos. Pero conmigo vamos a realizar la mayoría. A ver.
Listo, entonces les comparto con los compañeros que no tienen el texto. Vamos al ejercicio número 9. ¿Qué nos dice? A ver, encuentre el voltaje, carga o trabajo. ¿A qué se refiere cuando nos dice encuentre el voltaje, carga o trabajo? Vamos a aplicar la ecuación en donde esté el voltaje, la carga o el trabajo. ¿Cuál era, chicos? ¿Cuál era la ecuación la ecuación del voltaje? Porque aquí estamos hablando de voltaje. ¿Qué nos decía? A B sobre igual a W igual a Q. Ya, muy bien. Entonces, desde ahora van ustedes a acostumbrarse a leer. Voltaje es igual a trabajo sobre carga. ¿Ya? Porque si están B es igual a W sobre Q, no van a aprender nunca qué significa cada letra. Entonces, más bien, ¿cómo leemos ahora? Cuando les pregunte la ecuación, voltaje es igual a trabajo sobre carga. Trabajo sobre Ya. carga. Entonces, tenemos que ir analizando. En la pregunta número 9 hay ¿cuántos literales? A, B, C y D. Nosotros tenemos que leer el problema y ver qué datos hay y cuál es el dato del incógnito. Por eso nos dice, en algunos tenemos que encontrar el voltaje, en otros tendremos que encontrar la carga, en otros tenemos que encontrar el trabajo. Por eso nos dice, encuentre el voltaje, la carga o el trabajo. Depende lo que nos diga el ejercicio. Les explico esto porque creo que en la misma página nos piden lo mismo, pero con otra ecuación. Entonces, cuando les pidan así, es que dice, lean el problema y ustedes vean cuál es el dato que nos falta. Empecemos entonces. Literal A. Se realiza un trabajo de 50 julios. Si ven, aquí ya les pusieron julios y en la parte de arriba les pusieron joules. Entonces, julios. Se realiza un trabajo de 50 julios sobre una carga para obtener 500 voltios. Datos entonces, a ver. Se realiza un trabajo de 50 julios sobre una carga para obtener 500 voltios. Díganme ustedes, ¿cuál es el primer dato? Ya el trabajo de Trabajo. 50. Muy bien, el trabajo es igual a 50 julios. Perdón, con mayúsculas, 50 julios. Sobre una carga para obtener 500 voltios. ¿Qué es 500 voltios? Carga. Muy bien, voltaje, voltaje. Cuidado con las cargas. La carga es, ¿con qué se medía la carga? Culombios o coulomb. Cuando ustedes vean la C de coulomb, ahí sí, por eso es importante. Miren, aquí está una B. Eso significa voltaje, es voltios. ¿Qué dato me falta entonces? ¿Cuál es mi dato de la incógnita? Carga. La carga. Entonces, la carga, mi incógnita. ¿Cómo sé qué es la carga? Aparte de que en el ejercicio dice sobre una carga, si nosotros vemos nuestra ecuación, el voltaje tenemos, el trabajo tenemos, la carga es la que no tenemos. Entonces, esta es nuestra incógnita. ¿Qué tenemos que hacer con la ecuación? Porque la carga no está despejada. ¿Qué hay que hacer? Despejar. Tenemos que despejar, ¿sí? Tenemos que despejar para que la carga se quede en el lado izquierdo solita. Entonces, ya en su formulario pueden poner la ecuación ya despejada para cuando necesiten, ya solo la copian y no la tengan que despejar. ¿Cómo despejamos entonces? Veamos. La Q está dividiendo. Si yo le quiero pasar al otro lado, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa arriba? Multiplicando. Multiplicando. Entonces sería Q por V es igual al trabajo. Carga por voltaje es igual al trabajo. ¿Sí ven? Porque la Q subió. Siguiente. ¿Qué le está estorbando? ¿Puede repetir? Ya, a ver, lo que pasa es que tenemos que despejar. Al momento, despejar se refiere que la carga tiene que quedarnos así como está la B, en el lado izquierdo solita. ¿Cómo se despeja? Intercambiando. Si es que está en el lado derecho, le ponemos en el lado izquierdo. Y con las operaciones opuestas. Por ejemplo, aquí la carga está dividiendo, porque aquí es trabajo dividido para acá. Si la quiero pasar al lado izquierdo, pasa con su operación opuesta. La operación opuesta de la división es la multiplicación. Entonces, si está dividiendo,
al otro lado pasa multiplicar. Y quedaría así. Q por B. Todavía no está despejada porque no está solita. Ahí está esa B. ¿Qué le está haciendo la B a la Q? Multiplicando, dividiendo. ¿Qué le está haciendo? Multiplicando. 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 Al otro lado, ¿cómo pasa entonces? Dividiendo. Dividiendo. Y miren, ya nos quedó la Q solita. Esta pueden anotarla en la parte que pusieron del formulario, pueden ponerle al ladito cómo queda despejado la carga. Ahí está. Ahora sí, entonces, eso digamos que es lo difícil. Ahora solo reemplacemos. Q es igual, carga es igual al trabajo que vale 50 sobre el voltaje que vale 500. Y ayúdenme con esta respuesta. ¿Cuánto es? Recuerden, es una división. Es una división. 50 dividido para 500. Cero punto dicen. 0.1 columpios. Muy bien. 0.1 columnas. Eso sí, así está bien la respuesta. Listo, chicos. Entonces les doy un minutito para que copien los que le están haciendo. Miren, así de sencillo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que anoten esta fórmula para que no tengan que despejar y tal vez se equivoquen en el despeje, sino más bien en la parte que les digo que copiaron la fórmula del voltaje, pongan al lado carga y queda despejado de esta manera. Y así mismo ya nos va a tocar despejar el trabajo. Supongo que en alguno de estos está también de despejar el trabajo. Listo, ¿estamos? ¿Podemos continuar o todavía les espero un ratito? ¿Ya está? Va, bien, vamos con el literal B entonces. Vamos con el literal B. Una carga de 1 milicolumbio tiene un potencial de 1500 voltios. Entonces, vamos. Datos. Ayúdenme ustedes. ¿Cuál es el primer dato? Porque aquí lo que me interesa es que ustedes aprendan a sacar. Carga. Carga es igual a ¿cuánto? A 1 milicolumbio. ¿Ya? ¿Con qué letra representamos al mili, chicos? Prefijos métricos. ¿Cuál era el mili? Así tenemos que escribir. 1 milicolumbio. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? Revisen por si acaso me estoy equivocando yo. No sé, yo creo que faltó de esa clase. Mentira, Gabriel, no sea mentiroso. De los prefijos métricos, la tablita, tienen que ver en la parte del último, así como vimos el micro, ¿recuerdan el micro que parecía esa U? Asimismo hay un prefijo que es el mili, la Eso M. no nos enseñaron, pero. Mili dice 10 a la menos 3, dice. Claro, 10 a chicos, menos 3. ¿cómo que eso no nos enseñaron? Chicos, les enseñé esto de aquí de los prefijos métricos. Sí, Lisa, sí nos dio. Gracias, Marit. Qué amable. Ah, no, sí Entonces, nos ha enseñado entonces. que ustedes falten es otra cosa y no revisen los videos, ahí sí no sé. ¿Cuánto vale el mili, chicos? Revisen sus tablas. ¿Cuánto vale el mili? 10 a la menos 10 a la menos 3. Ya. 10 a la menos 3 columpios. No se pueden ir olvidando lo que vemos antes porque todo se relaciona. Tiene un potencial de 1500 voltios. Entonces eso es voltaje. ¿Sí? Voltaje. 1500 voltios. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces? Veamos la ecuación. ¿Cuál es nuestra incógnita? El trabajo. El trabajo. Volvamos a copiar la ecuación de aquí. El trabajo. Entonces, el trabajo es nuestra incógnita. Ustedes tienen B, tienen Q, pero el trabajo no hay. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que obtener. Pongamos trabajo igual y un incógnito.
¿Qué tenemos que hacer con la ecuación? Despejar porque el trabajo está acá arriba y tiene que estar solito en el lado izquierdo o en el lado derecho, donde ustedes se acomoden. Siempre he dicho yo que en el lado izquierdo es mejor de identificar. Como está en el lado derecho, hagamos ese cambio entonces para que nos quede en el lado izquierdo. Solo lo que está en el lado izquierdo le pasamos al derecho y lo que está en el derecho al izquierdo. ¿Ya? Para que sea más fácil de observar qué paso tenemos que hacer. Miren, solo le he puesto al revés para que la W quede en el lado izquierdo. Ya, solo está al revés. Trabajo sobre carga igual a voltaje. Ahí sí. ¿Qué letra debo quitar para que el trabajo se quede solito? La carga, La carga. ¿Qué está haciendo la carga? dividiendo, Al otro Dividiendo. lado pasa, multiplicando. multiplica. U por B o B por Q, cualquiera de las dos formas está correcto, porque es una multiplicación. Entonces, esta pónganle también al ladito. Trabajo igual a carga por voltaje. ¿Para qué? Para que no estén despejando cuando se les pide. Entonces, más bien solo revisan su formulario y ahí está. Trabajo. Ya, y vamos a hacer rapidísimo porque ya es hora y para dejar terminando el ejercicio. W es igual. La carga vale 1 por 10 a la menos 3, entre paréntesis, porque estamos en multiplicación, por el voltaje que vale 1500. ¿Ya? Eso es una multiplicación. Ayúdenme con el resultado rapidísimo porque ya es hora y ya mismo les escriben, ya empezó la clase. Pensé que les iba a abandonar estos de los por 10 a las exponentes, pero no, todavía continuamos con eso. 1.55 dicen. Ya veamos. Sí. 1,5 me sale. A mí me sale 1,5. Sí, 1,5. 1,5 ¿qué? Dios. Muy bien. Columpios. Julios. Cuidado, es trabajo. Julios. Cierto. Ya. ¿Cuál es su tarea? Hasta ahí vamos a dejarlo, chicos. Lo bueno que hicimos 2 ejercicios en donde quedan despejadas las ecuaciones que faltan, porque el voltaje ya está despejado. Vimos la carga y el trabajo, que son los 3 parámetros. Ya les voy a subir qué van a realizar, tal vez a terminar el C y el D, que están bastante parecidos. Y chicos, necesito que se comprometan a estudiar las unidades. Ya vayan aprendiéndose las unidades que vimos hoy día, el trabajo, el voltaje y la corriente eléctrica. Listo, chicos, no se desconecten, esperen un ratito. Les tomo de la foto de la asistencia y ya. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense. Chao, dicen. Cuídense.